¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Jorge Mares. Soy fundador y presidente de Fundación para un Curso de Milagros, México, ya con 30 años de actividades aquí en este país. Eso nos hace primeros en muchas actividades con el curso en México, nos hace pioneros también. Y este es un mensaje que quiero dejar para todos los estudiantes y para todos nuestros compañeros maestros, para todas las personas que nos dedicamos a extender las enseñanzas de un curso de milagros, a facilitar la práctica de sus principios. Por primera vez en 30 años, voy a compartir con ustedes un poquito de mis experiencias en este video que les quiero dejar. Y muy humildemente, pues es el resultado también, pues de muchas experiencias que hemos tenido a través de ese tiempo. Pero antes de comenzar con ustedes, evidentemente este mensaje va a durar un ratito. Hace 30 años, ¿qué les diré? 1992, 1991. Pues igual que todos, pues imagínense hace 30 años pues comencé un curso de milagros, su estudio, y también traté de comenzar su práctica. Ya después les diré por qué traté de comenzar la práctica, pero en primer lugar empecé con el estudio. Y obviamente pues estuve esa temporada con mi maestra, un año, 92, 93, en forma. Después de ese tiempo, mi maestra Mercedes Heredia me invitó a formar parte de un grupo de personas que íbamos a facilitar el programa de estudios de un curso de milagros en las prisiones en Ciudad de México. Evidentemente, este era un proyecto muy novedoso a raíz de que el director general de la Dirección General de Reclusorios en México eh, creía que podíamos nosotros aportar bastante, mucho a este programa de readaptación social en su momento. Así que finalmente, después de muchas situaciones, pues comencé hace 30 años a trabajar con un curso de milagros en los reclusorios de esta Ciudad de México. El permiso original era de un año. Sin embargo, pues por una o por otra cosa, pues me fue bien y me quedé casi 6 años ayudándole a mi maestra e impartiendo este curso ahí para la Dirección General de Reclusorios en cada uno de los centros de readaptación social, varoniles y femeniles. Pero, pero a raíz de lo que les voy a platicar, quiero hacer notar también que en un principio no fue nada fácil, muchachos. En primer lugar, porque hace 30 años, pues todos estábamos conociendo el curso, ¿sí? Y en un principio nos parecía evidentemente un programa de estudios difícil de practicar. En un año, pues yo confieso que no tenía las bases suficientes para poder emprender el aprendizaje y la práctica de este camino en el lugar más oscuro que tiene un país. Yo terminé mi carrera como pedagogo. Curiosamente hice dos maestrías en educación, formación de profesores, fue una, y detección y problemas de aprendizaje en el salón de clases fue la otra. Entonces ya la licenciatura de pedagogía más las maestrías pues me consideraba yo como muy capaz de poder llevar este curso de milagros a las prisiones. Pero de alguna manera me puse a pensar muy rápidamente por qué le había yo tomado a mi maestra la palabra, por qué había yo decidido eh, empezar este servicio con un curso de milagros en el lugar oscuro, más oscuro pues que tiene un país. Entonces, pues inesperadamente, sí, sentí que ante el ímpetu que traía yo
de reorganizar mi vida emocional y reorganizar mis conocimientos en relación a muchas cosas, entendí que para mí la manera de empezar a descubrirme a mí mismo, a encontrarme, pues era eh, prestando este servicio en el lugar más oscuro que tiene un país. ¿Y cuál va a ser? Pues una prisión. ¿Por qué le dije a mi maestra que sí? No cualquiera hace este servicio, no cualquiera hace este trabajo, dispone su tiempo, dispone sus recursos. Y, y yo realmente me pregunté por qué. Y evidentemente eh, encontré esta respuesta y quiero aventurarme un poquito que muy probablemente fue, esa pregunta que yo me hice fue respondida con este comentario que comparto con ustedes para encontrarme a mí mismo en el lugar más oscuro que tiene un país y a partir de ahí empezar a rescatarme a mí mismo. Como todos sabemos, somos uno en nuestras adversidades de ego, pero también somos uno como hijos de un Dios. Como hijos de un Dios, evidentemente, somos parte de esa luz, pero también como compañeros del ego, ajá, también sufrimos, ignoramos, nos entristecemos, nos confundimos y de repente parece ser que hacemos nuestra la adversidad. La tristeza, la ansiedad, la culpa, la defendemos inclusive. Pero había algo dentro de mí que me decía que esto no podía seguir. Así que fue tanto mi compromiso, mi empeño en prestar este servicio, porque además quería yo pues demostrar a la Dirección General de Reclusorios que esto funciona en esos espacios. Aunque también es comprensible que las personas que no estamos en cuatro paredes, pues es evidente que también parece ser que vivimos en una cárcel. Entonces, ahí, en esos años, les estoy hablando de 1995, 1996, fue tanta mi preocupación para prestar este servicio correctamente y fue tanta mi preocupación por aprender este curso, a aplicarlo, a practicarlo, a integrarlo en mi vida, que de alguna manera empecé a animarme a comenzar a viajar a los Estados Unidos a la Fundación para un Curso de Milagros y sentarme por primera vez en el salón de conferencias de la fundación y evidentemente mi primer maestro en forma iba a ser el doctor Kenneth Wamnick. Finalmente este gran proyecto personal pues me hizo llegar hasta allá. Por primera vez en esos años me senté frente al doctor Wamnick. Tuve mi primera conversación con él y con Gloria y a partir de ahí yo lo hice mi maestro. En paz descanse el doctor Wapnick, pues siempre he tenido muy presente el legado que nos ha dejado a todos nosotros. Entonces, no he tenido ningún maestro más que él. Empezaron los viajes sucesivos a la fundación. Estaba ubicada en una casa muy grande junto a un lago, un poquito al norte de Nueva York. El área se llamaba Roscoe. Entonces, allí comencé mis verdaderos estudios sobre un curso de milagros, cómo aprenderlo y cómo practicarlo y cómo aplicarlo. Evidentemente, esto me hace, humildemente se los comparto, me hace a mí, pues, pionero de un curso de milagros en México y primero en muchas de las actividades de un curso de milagros. Aquí fui el primero en darle una difusión masiva en toda la República Mexicana, abriendo grupos de estudio, pero también es importante comentarles que tuve la honestidad también y la humildad de empezar a cuestionar mi trabajo con un curso de milagros. Tal y como se los explico,
y sobre todo en el lugar donde yo realmente lo estaba tratando de aprender, pues no me quedó otra más que preguntarme si estaba yo haciendo lo correcto, en la forma correcta, si estaba yo aplicando este curso de manera correcta, si lo estaba yo practicando, si lo estaba yo compartiendo, si lo estaba enseñando o facilitando correctamente en ese lugar más oscuro, pues que tiene un país. Entonces, fue tal mi preocupación y mi ansiedad, y sobre todo, pues de cuestionar mi trabajo. Creo que es algo que todos necesitamos hacer y es algo que también quiero compartir con todos ustedes. A través de los 30 años, un poquito más de 31 años, yo me he dado cuenta que muchos no cuestionamos nuestra manera de enseñar y no cuestionamos nuestra manera de integrar. Tampoco hacemos honra de nuestros maestros. Yo sí, porque físicamente los tuve. Físicamente tuve el privilegio de tener a estos grandes maestros y empezar a aprender de ellos lo suficiente. Entonces, después del doctor Wapnick, después de prepararme con él, o paralelo a prepararme con él, también fui el primero en contactar a Rosa María Wynn, la traductora al español de Un Curso de Milagros. Y también por primera vez la trajimos a México, la traje a México, y también con ella empecé una relación muy prolongada, ¿sí? De amistad, de trabajo, de aplicación, de práctica. Rosa María me dejó mucho conocimiento, muchos consejos, al igual pues que el doctor Warnick. Entonces, después de este preámbulo que estoy haciendo con ustedes, quiero compartir eh, ciertas observaciones que he estado interiorizando, ¿sí? Y que quisiera compartir con ustedes. Y a raíz de esto, pues también estas pláticas que estoy teniendo, esta plática que estoy teniendo con ustedes, que se convierta también en una invitación para que vengan a compartir con nosotros, ¿sí? Nuestras clases, nuestras enseñanzas, ya sea de manera presencial o por Zoom, y que se inscriban a nuestras clases y que nos permitan compartir con ustedes toda esta experiencia de muchos años de aplicación y práctica de los principios de un curso de milagros. Y obviamente, pues, basados en la experiencia que se ha tomado de estos grandes maestros. Pero en un principio quiero yo hacer notar, ahí en la página de internet de la fundación en Estados Unidos, me encontré ya también desde hace mucho tiempo y todo esto que voy a comentar con ustedes, lo había yo platicado constantemente y profundamente, tanto con Rosa María Wynn como con el doctor Wapnick y también en su momento con Judith Scotch, la fundadora para la Fundación para la Paz Interna, que son los encargados, pues, de las diferentes ediciones de Un Curso de Milagros y en diferentes idiomas. Evidentemente ellos ya han trascendido y ahora quedamos nosotros. Yo quiero compartir con ustedes esto, que evidentemente tomé mucho ejemplo del doctor Wapnick, ¿sí? Y en ese momento, la academia y en ese momento también nuestra Fundación para un Curso de Milagros México, que quiero advertir por primera vez en 30 años, quiero advertir a todos ustedes que la Fundación para un Curso de Milagros México no es una filial de la Fundación para un Curso de Milagros en Estados Unidos. Son dos cosas totalmente diferentes, como me lo había dicho el doctor Wapnick, de quien tengo ese reconocimiento por escrito. Evidentemente son dos fundaciones que en las formas evidentemente somos diferentes, pero bien lo especificó él, es muy claro que en los contenidos seguimos la misma inquietud, el mismo objetivo. Entonces, yo voy a compartir con ustedes esto en función de que siempre la Fundación de México y yo personalmente, Jorge Mares,
siempre he estado apegado a la visión del doctor Warnick en relación a un curso de milagros. Esto también fue producto de una insistencia que se nos hacía por parte de Helen Schumann, por parte de él, por parte de Rosa María Wynne y por parte de Judith Scott. Yo aprendí, sí, justamente de ellos, que este curso no se podía malinterpretar, no se podía tergiversar. Pero según nos comentaba Wapnick, y según yo encuentro aquí en lo que ha dejado él como legado, en esos años la academia era un lugar donde personas serias y reflexivas veníamos y todavía nos reunimos a estudiar los principios de un curso de milagros en una atmósfera propicia para nuestro aprendizaje. Se nos pedía que creáramos esta atmósfera muy propicia para aprender estos principios. Y después de esto, después de estas pequeñas reuniones, ya sea en forma de retiro o no, porque a Roscoe venían muchas personas que vivían alrededor del área, principalmente de Nueva York, o veníamos de otros países. Y según el curso que se anunciaba, pues había pocas personas o había muchas personas. Entonces, después de este espacio que todos nosotros teníamos, que tengo muchas anécdotas que compartir con ustedes, pero no es el momento. Entonces, en verdad, la casa de Roscoe era una casa en donde, en verdad, se creaba esa atmósfera propicia para la reflexión durante un día o durante varios días para que después regresáramos a nuestras profesiones y evidentemente implementáramos lo que evidentemente pues habíamos reflexionado allí. Entonces, quiero compartir con ustedes también, ¿sí? Que Jesús al final del capítulo número 1 del texto, anima encarecidamente al estudiante y también al maestro, al facilitador, y sobre todo a los estudiantes principiantes, a estudiar este material en su forma original y obviamente más personal en relación con Helen Schumann, que también con ella Jesús fue muy enfático, ¿no? Y entonces, en relación a estudiar las notas, que muchos de ustedes saben que Jesús llegó a advertir a Helen Schumann varias veces que estudiar estas notas, igual a William Tedford. Entonces, todo aprendizaje, evidentemente todo aprendizaje implica atención y estudio en algún nivel. Esta es una cosa que necesitamos insistir hoy en día. Evidentemente ya han pasado 30 años y la práctica de este y los estudios que hacemos sobre un curso de milagros evidentemente implican esa atención e implican ese estudio en algún nivel. Evidentemente Jesús le recomendó mucho y le recordó a Helen Schumann, sí que este era un curso de entrenamiento mental. Y tanto el doctor Wamnick como el mismo Jesús hablan de los buenos estudiantes. Por favor, los buenos estudiantes. Se tienen que asignar o nos tenemos que asignar periodos de estudio para nosotros mismos. Así que cada uno de nosotros, necesita seriamente estudiar estas notas. Hoy en día parece ser que no se hace. Y hoy en día parece ser que ahora que se comparten las clases por Zoom, pues vemos las camaritas apagadas, quién sabe qué están haciendo las personas, están haciendo muchas cosas, evidentemente tienen muchos objetivos, muchas otras responsabilidades, y ahí se ve que no se está queriendo estudiar estas notas pues a fondo. Entonces, dice el doctor Wapnick, ¿sí? Podemos ver cómo el progreso de un curso de milagros como sendero espiritual depende en gran medida del estudio y del aprendizaje del sistema de pensamiento que Jesús nos ofrece, en forma seria, evidentemente, en forma atenta, en forma honesta, en forma responsable. Comenta el doctor Wapnick y yo me uno, hagan de cuenta que me estoy haciendo uno con él, porque desde un principio él me tomó como su alumno guadalupano. La primera conversación que tuvimos en mi primer viaje a Roscoe, sí,
Me hicieron dos preguntas, Gloria, una y el doctor Wamnik la otra. El primero, Gloria, una de las conversaciones, una de sus primeras preguntas fue, ¿de qué vives? Pero también el doctor Wamnik también me hizo otra pregunta y me dice, oye, este, ¿y cómo enseñas un curso de milagros en un país tan guadalupano? Ajá. A partir de ahí, comenzamos y continuamos una serie de conversaciones en relación a eso y compartía con él mis experiencias de enseñar un curso de milagros, ciertamente en un país que él decía tan guadalupano. Yo creo que muchos de ustedes también se identifican con la observación. Pero en este sentido, sí, aunándome a la visión del doctor Wamnik, ujú, el objetivo de cualquier verdadero sistema educativo significa, sí, más bien en este y sobre todo en el caso de un curso de milagros, significa recordar, sí. Hay una, hay una, hay una, Platón, de quien se inspiró el doctor Wabli para hacer la academia, sí. Él hablaba mucho de la anamnesis, que era cuestión de recordar, en otras palabras, sí, la educación, que literalmente significa sacar de, tiene el propósito de recordar lo que olvidemos. Y entonces un curso de milagros también se convierte en un programa de estudios en el que cada uno de nosotros va a tratar de volver a sacar o recordar lo que en un momento pues habíamos olvidado. Entonces el objetivo de las fundaciones, tanto en Estados Unidos como la nuestra, el objetivo o uno de los objetivos, pues es ese, ayudar al estudiante a que recuerde también lo que es, lo que ya sabía, lo que ya conocía. Entonces, y también la cuestión es olvidar lo que recordamos. Esto es una especie de deshacimiento de lo que hemos hecho ahora para un recordatorio de lo que nosotros ya somos. Entonces, el doctor Wamnik decía que el proceso de educación, por lo tanto, de un curso de milagros ayuda a sacar a los estudiantes de esa oscuridad, de la ignorancia que ha ocultado la luz del conocimiento ya presente en todos nosotros. Todos los que caminamos por esta tierra, ajá, nos identificamos en un principio con la arrogancia de creer que sabemos lo que es verdad. Hay muchas personas que evidentemente toman esta actitud y hay muchas personas que ellos suponen que saben lo que es verdad. Pero el propósito del curso, como opino como el doctor Warnick y él, el propósito del curso como lo fue el propósito de la filosofía, inclusive de Sócrates y Platón, evidentemente yo en la universidad, pues en relación a la parte de la psicología de mi carrera en pedagogía, pues tuve que estudiar a Sócrates y también tuve que estudiar a Platón. Entonces, el punto de ellos y el punto de un curso de milagros es ayudar a los estudiantes a desaprender el sistema de pensamiento del mundo. Ajá. Y obviamente, practicar este ideal, en un principio evidentemente griego, se llega entonces al conócete a ti mismo, reconociendo lo que uno evidentemente no sabe. Y además permite que el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en un curso de milagros sea más bien recordado. Así que esta experiencia de estudiar un curso de milagros y esta experiencia de aprendizaje que implique atención y estudio se convierte inevitablemente en la base de la actividad de uno, pues hoy en día. Y quiero también aquí hacer mención sobre el método pedagógico de Jesús en su curso. Yo muchas veces quiero comentar en las invitaciones que hacemos a todos ustedes para que vengan a nuestro espacio a estudiar estas notas, a compartir de nuestra experiencia. Sí, he repetido en muchas ocasiones la pedagogía que nosotros empleamos aquí para hacer más fácil la aplicación y el aprendizaje de estos principios. Entonces,
El doctor Wapnick dice que el método pedagógico de Jesús en su curso es presentar sistemáticamente los componentes de la especialidad del ego para que todos nosotros como estudiantes podamos tomar conciencia de la naturaleza intrínseca del sistema de pensamiento del ego. Eh, Nuestra actividad consiste también en animar constantemente a los estudiantes del curso a mirar al ego con él, con el Espíritu Santo, sin culpa y sin miedo. Esto es a reconocer el tremendo costo de elegir en contra de su amor y de su paz. Y finalmente poderlo dejar ir. Repito, mirar al ego y con el ego inclusive, de la mano del programa de estudios, pero sin culpa y sin miedo. Ujú. Ahora bien, para finalmente pues dejarlo ir. Si los estudiantes así lo deciden, su pensamiento puede estar continuamente expuesto a la verdad de las enseñanzas del curso y permitiendo así que la oscuridad de sus mentes o de nuestras mentes evidentemente salga a la luz. Y todo esto con el espíritu socrático, vamos a ponerlo así, platónico, vamos a ponerlo también así, de desafiar a los estudiantes a repensar sus suposiciones y cuestionar sus creencias. Entonces, si hay algo que hace este curso, evidentemente es cuestionar todo lo que creemos. Yo invito a compañeros facilitadores y a estudiantes, ¿sí? Yo invito que constantemente, todos juntos, sigamos cuestionando nuestro actuar como practicantes o como facilitadores, ¿sí? O como aplicadores de estos principios, porque estoy viendo que es una actividad que fácilmente no se practica. Yo ya hace un par de minutos, yo expresé que cuestioné hace 30 años mi manera de actuar, facilitando estos principios para una prisión. Y todavía después de 30 años, también me sigo cuestionando mi trabajo. Esto de cuestionar nuestra labor también lo hizo Helen Schumann, también lo hizo Kenneth Wapnick y también lo hizo Rosa María Wynne al reorganizar su primera edición para que quedara lista en su segunda edición. Yo en México tuve la oportunidad de convivir con Rosa María semanas y viendo cómo ella se preocupó por, por, eh, por reorganizar toda su propia traducción para que fuera mucho mejor en la segunda edición. Helen Schumann también hizo lo mismo y algunos de ustedes eh, podrían conocer las notas personales de Helen Schumann, de todo lo que le dictaba Jesús. Kenneth Wapnick se hizo cargo y guardó esas notas. Entonces, pero ellos también tuvieron que cuestionar esto. Entonces, para aprender este curso, evidentemente, se requiere la voluntad de cuestionar todos estos valores que cada uno posee en sus actividades. Jesús dice, pues, repetidamente a los estudiantes, y ustedes lo han notado, ¿sí? Y se les pide que cuestionen todos estos pensamientos, se les pide que cuestionen el actuar y la creencia, incluido que cuestionemos todo lo relacionado con el curso mismo, también. Entonces, así, en ese sentido, me quiero unir a este documento que Wapnick nos deja, ¿sí? Podemos afirmar que el propósito de tener un texto como parte del plan de estudios Un Curso de Milagros es que sus ideas sean estudiadas y comprendidas, pero adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay mucha malinterpretación del texto original. Y todo lo que se hace en nuestras fundaciones y sobre todo en la fundación con Kenneth Wapnick, ya ahora el finado, y ahora lo llevan a cabo otras personas. Entonces tiene como objetivo ayudar a los estudiantes, evidentemente, a comprender mejor
intelectualmente lo que el curso realmente enseña, para que sus principios de perdón puedan ser mejor infundidos o integrados en nuestras vidas. Sin poder primero identificar y comprender el papel que juega en nuestras mentes el pensamiento distorsionado del que tanto se habla de separación, especialismo y ataque, nosotros los estudiantes, porque yo me sigo considerando estudiante, los estudiantes nunca podríamos elegir los pensamientos de unidad, perdón y amor del Espíritu Santo y que nos permitan recordar nuestra verdadera relación con ellos y es con Dios. Fue para expresar este propósito que hace varios años, dice el doctor Wapnick, escribimos y como parte de nuestra visión de la fundación, que en esos años, tanto ellos como yo, ellos primero, yo después, en nuestros primeros años de estudio del curso, así como la enseñanza y aplicación de sus principios en nuestras respectivas profesiones de psicoterapia, enseñanza, también administración escolar, eh, parecía evidente, algunos de ustedes ya lo saben, parecía evidente que un curso de milagros no era no proponía un sistema de pensamiento muy fácil ni simple de entender. Y esto fue así no solo en la comprensión intelectual de estas enseñanzas, sino quizá incluso, y todavía más importante, en la aplicación de las enseñanzas a la vida personal. Yo ahí quiero recargar muchísimo que durante todos estos años de trabajo nos recargamos mucho en la identificación intelectual con un curso de milagros. Nos quedamos en la parte intelectual y literalmente pasamos de largo la responsabilidad que tenemos de aplicar los principios, de integrarlos a nuestra vida y de aplicar estos principios para el beneficio de nuestras relaciones con el mundo. Entonces, desde el principio, comenta el doctor Wamrick, y yo, y personalmente también lo veo así, cuando hicimos nuestra Fundación para México, nos pareció que el curso se prestaba a la enseñanza y paralela a las enseñanzas continuas del Espíritu Santo en las oportunidades diarias dentro de nuestras relaciones, ¿sí? Que el manual del maestro analiza, pues también en sus primeras páginas. El objetivo principal o nuestro objetivo principal siempre ha sido ayudar a los estudiantes de este curso a profundizar su comprensión de su sistema de pensamiento conceptual, de manera conceptos, pero también experiencialmente, para que todos juntos podamos ser instrumentos más eficaces de las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas particulares. Y dado que enseñar el perdón sin experimentarlo es vacío, volvemos a lo mismo. Podemos tener unas referencias intelectuales de la experiencia del perdón fantásticas, pero la aplicación efectiva del perdón, pienso que ahí muchos andamos fallos. Nuevamente habrá que cuestionar nuestros conocimientos y nuestra aplicación. Cada quien, evidentemente, sabe muy bien si ha perdonado, pero siempre este curso va a decir que con una vez que nosotros hayamos perdonado, podemos perdonarlo todo y el sufrimiento se acabó. Así que uno de los objetivos específicos de nuestras fundaciones, es ayudar a facilitar el proceso mediante el cual las personas puedan saber mejor, intuir y sentir que sus pecados pues han sido perdonados y que son verdaderamente amados por Dios. Así el Espíritu Santo puede extender su amor a través de ellos, pues hacia los demás. Pero esta relación entre comprender intelectualmente el sistema de pensamiento de perdón y, y curación del curso, pero experimentarlo también, se ve en un pasaje del texto en el que Jesús presenta, ustedes ya lo conocen, y está en las leyes de la curación.
Paralelo a estas leyes de la curación, les recomiendo mucho también leer las leyes del caos. Y en esas notas, en esos versículos, en el tema de las leyes de la curación, Jesús dice que estas notas se deben comprender y se deben comprender las leyes de la curación antes de poder lograr el propósito del curso. Entonces se los recomiendo mucho también. Nadie puede sanar, dice Jesús, ¿sí? Nadie puede sanar a menos que comprenda para qué parece servir la enfermedad, para qué parece servir la adversidad, para qué parece servir la separación. Si esto fuera a comprenderse mejor, ¿sí? Entonces, dice Jesús, entonces comprende también que su propósito de todo esto no tiene ningún significado. Y al no tener causa y carecer de una intención significativa, según el curso, de ningún tipo, no puede existir tampoco en absoluto. Pero a medida que avanzamos en el proceso de toda la vida de dominar intelectualmente el sistema de pensamiento del curso, automáticamente lo integramos y evidentemente cada uno de nosotros somos sanados. Por eso, como lo dije hace unos minutos, este curso requiere de mucha atención, de mucha aplicación, de mucha honestidad, de mucha responsabilidad. Ajá. El plan de estudios unificado, ahora sí, que es de hecho el corazón de un curso de milagros, lleva dentro de sí, esto es muy importante, todo lo que se necesita para ayudar a los estudiantes a sanar su separación de Dios y aceptar las leyes del Espíritu Santo. Repito otra vez, a medida que cada uno de nosotros vaya avanzando en el proceso durante su vida de dominar intelectualmente el sistema de pensamiento del curso, automáticamente también tiene el poder de integrarlo en su vida y gradualmente ir sanando. Por lo tanto, el plan de estudios unificado, que es de hecho el corazón de un curso de milagros, estoy hablando del libro de ejercicios y estoy hablando del texto y estoy hablando del manual para el maestro. Todo eso lleva dentro de sí todo lo que se necesita para ayudar a los estudiantes a sanar su separación de Dios y aceptar las lecciones del Espíritu Santo. Una de las cosas, otro de los comentarios que quiero compartir con ustedes también, que finalmente, ¿sí? Muchas personas dicen que todo lo que se necesita es una experiencia o una simple oración. Pero según lo que comenta un curso de milagros, se necesita un poquito más que eso. Las técnicas, ojo con eso, ¿sí? Y últimamente, pues yo lo he visto mucho, y esto desde hace mucho tiempo también. Las técnicas a menudo se toman prestadas de disciplinas fuera del plan de estudios del curso y se emplean para, dizque, aumentar el curso. Desde entonces, desde hace 30 años y más, evidentemente hay una tendencia por quererle agregar al curso, ajá, cosas que las personas creen que le hace falta al curso. Wapnick y yo también comentamos mucho al respecto, lo comenté mucho con Rosa María Wynn, y las técnicas, repito, pues a menudo se toman prestadas de disciplinas fuera del plan de estudios del curso y se emplean también para aumentar el curso. Estos incluyen diversas formas de actividades, hasta meditativas, psicoterapeutas y obviamente conductuales. Según Wapnick, y también yo lo he visto mucho, las experiencias grupales que se centran en la unión física frecuentemente se convierten evidentemente en el sustituto de la verdadera unión del individuo, pero con Jesús, y una unión que contiene en sí misma la experiencia de unidad con toda la filiación. Entonces, cuando esta relación de cada uno de nosotros con Jesús o cada uno de nosotros con el Espíritu Santo, cuando esta relación se entiende adecuadamente, la unión externa y como enfoque
se vuelve irrelevante, ya que los estudiantes evidentemente llegamos a saber que en Jesús ya estamos unidos con todas las personas, sean o no estudiantes de un curso de milagros. Entonces, lo que comentamos también, lo que queremos comentar, todo esto que yo estoy haciendo, por favor, es una manera también de honrar la visión del doctor Kenneth Wapnick, ¿sí? De honrar su trabajo, sus enseñanzas. Es evidente que para mí yo lo siento diferente que muchos, porque no es lo mismo verlo en un video que verlo en persona, que sentarse con él en persona, que compartir sus enseñanzas en persona, y no por una vez. Entonces, por eso yo lo siento diferente y estoy aprovechando este ratito con ustedes para hacer esta honra a su legado y para compartir con ustedes que mi impresión es una con él, sus observaciones están siendo, me estoy uniendo a sus observaciones. Y como siempre se lo dije, ¿eh? Somos uno en esto. Lo que con frecuencia no se reconoce en estos intentos, a menudo bien intencionados, es la negación del ego, de la sabiduría de Dios y obviamente en el intento equivocado de mejorar a Jesús. Se olvida así, como ya se ha dicho, que un curso de milagros, lo volvemos a repetir, que contiene en sí mismo la totalidad del plan de estudios y que por lo tanto realmente no se requiere nada más. Ciertamente, como dice Jesús, como dice el doctor Wamnick, yo opino lo mismo. Sí, ciertamente no es pecado combinar el curso con ninguna técnica, enseñanza, práctica, pues que un estudiante lo encuentre útil. Estamos hablando, no es pecado, estamos hablando de eso. Pero sí es un error negar la arrogancia que implica creer que lo que se agrega es en realidad parte de un curso de milagros o está supliendo una carencia inherente al plan de estudios del curso. Eso lo traduce obviamente pues en magia. Ujú. La magia, ustedes saben, la magia, como explica el curso, no es mala, pero se convierte en un error cuando se confunden las formas específicas de la magia con el milagro. La experiencia del amor, por lo tanto, de Dios en el curso, que es el objetivo final de cualquier estudiante de un curso de milagros, se logra mediante el estudio, por favor, reflexivo y dedicado del texto y la práctica fiel de las lecciones. Repito, la experiencia del amor de Dios en un curso de milagros, que es el objetivo final de cualquier estudiante de un curso de milagros, se logra mediante el estudio reflexivo y dedicado del texto y la práctica fiel de las lecciones diarias del libro de ejercicios. Y para repetirlo una vez más, no se necesita nada más. Yo en realidad no necesité nada más y siempre he considerado que no necesito nada más, más que reflexionar a profundidad estas notas que nos deja Jesús a través de Helen Schumann. Entonces, y, y, dice William Telford decía, el compañero de Helen Schumann, que le ayudó a reorganizar estas notas, decía, sí, y si no está en el libro, él decía, si no están las cosas en el libro de ejercicios, entonces mejor no lo hagas. Y por lo tanto, nuestro centro de actividades, nuestras reuniones en cualquier lugar donde sea, o nuestras fundaciones en donde se localicen, ¿sí? Eh, todo este programa, todo lo que implica, repetimos nuevamente, ha sido diseñado específicamente, ¿sí? Y nos prestamos a la labor para ayudar a los estudiantes de un curso de milagros a alcanzar los objetivos, tanto del texto teórico como del libro práctico.
Evidentemente, tanto allá como en México, nuestros diversos talleres, seminarios, clases, ¿sí? Han tenido y seguirán teniendo como objetivo la clarificación y discusión de las enseñanzas del curso. Y si podemos ofrecer un ambiente tranquilo y meditativo, ¿sí? Tanto en Estados Unidos como en México, ¿sí? Brindamos entonces apoyo para los momentos personales de reflexión. Entonces, sí es muy importante que ustedes consideren nuestros objetivos y nuestros propósitos, ayudar al estudiante a que, a que eleve la calidad de estudio y eleve la calidad de la práctica. Lo que queremos, evidentemente, pues es que cada uno de nosotros, cuando se acerca a nosotros, a nuestras reuniones de clase, lo que queremos es que, y lo mismo en la fundación en Estados Unidos, cuando ustedes salen con esa esperanza de que evidentemente hay una mejor manera de ver las cosas, eso evidentemente ya es una ganancia para todos nosotros. Así que, por lo tanto, además, comentaba Wamnick en su momento, y ahora lo deja como legado, y yo lo vuelvo a repetir. Consideramos que el propósito principal de nuestras organizaciones es ayudar a los estudiantes de cursos similares, repito, a profundizar su comprensión de este sistema de pensamiento conceptual y experiencialmente, para que podamos ser esos instrumentos más eficaces de las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas particulares. Ojo, dado que enseñar el perdón sin experimentarlo es vacío, eso es lo que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Enseñamos el perdón, pero sin experimentarlo, ¿sí? Como decimos nosotros aquí en México, al que le caiga el 20, pues que haga sus correcciones, ¿no? Yo todavía estoy en ese proceso. Yo todavía enseño el perdón y es evidente que todavía estamos tratando de aprender a experimentarlo. Pero uno de nuestros objetivos específicos es ayudar y facilitar el proceso mediante el cual las personas puedan saber mejor que sus propios pecados o errores, sus pasados han sido perdonados y que evidentemente todos hayamos hecho lo que hayamos hecho, hayamos pasado por lo que hayamos pasado, sí, somos verdaderamente amados y perdonados. En ese sentido, en ese reconocimiento, el Espíritu Santo puede extender su amor a través de todos nosotros y de nosotros, pues, evidentemente hacia todos los demás. Quiero además también aquí, hablar un poquito sobre Helen, sobre las experiencias de Helen, en memoria del doctor Wamnick. Sí, él durante las clases, evidentemente habían muchas preguntas en relación a la historia de los escritos, en relación a la experiencia de los escritos. Cuando había clases con el doctor Wapnick, no faltaba la pregunta o las preguntas de aquellas personas que estábamos interesadas en relación a esa parte. A tal grado que en la Fundación en Estados Unidos, pues se cree oportuno platicar un poquito de eso, dejar un legado al respecto, que finalmente sí nos deja mucho. Parte de ello ya lo comenté hace unos minutos. Wamni decía, y un poquito entre lo que las notas que recabo de parte de él, lo que he vivido personalmente, lo que él comenta, decía también en las clases, Helen Schumann, autora del curso, vamos a ponerle así, ¿sí? Escriba del curso. Él comentaba que ella tenía una clara conciencia de que un curso de milagros, y como un curso de milagros, no sería, esto se los encargo mucho hoy en día, 2024, lo encargo mucho a estudiantes, facilitadores o maestros, como se asigne cada quien, ¿sí? Helen Schumann creía que este curso no sería comprendido ni bienvenido por el mundo en general. Sabía, por la sabiduría de Jesús dentro de ella,
que la pureza de su sistema de pensamiento no dualista y sus implicaciones radicales para la vida diaria, bajo el principio de perdón, serían de hecho, y muchos de nosotros lo sabemos, una amenaza para todos los sistemas de pensamiento prevalecientes en el mundo, incluidos los de la mayoría de las espiritualidades que hoy se dan. Que por cierto, un curso de milagros no es un curso que pertenezca a la nueva era. También tuvimos una conversación muy profunda en relación a eso por parte del doctor Wamnick. De momento, para Helen Schumann, estaba claro que todo esto, ¿sí? Que todo esto se iba a convertir para muchos, muchos lo iban a considerar flagrantemente un curso herético, a mí me lo han dicho, personalmente me lo han dicho, y totalmente inaceptable para muchas personas. Por eso decimos, y muchos sabemos que este curso no es para todos, en varios sentidos. Primero, porque no va con sus creencias, no va con sus maneras de ver. Pero en segunda, también la práctica de los principios del curso implica mucho valor. El valor de la honestidad, el valor del empeño, el valor de la responsabilidad, y en fin, cosas que en su momento lo vamos a platicar también. Entonces, en conclusión, Helen Schumann aceptó como un hecho que las enseñanzas de un curso de milagros evidentemente no serían ampliamente ni comprendidas en la forma pura en que le habían sido dictadas a ella. Ni su verdadero mensaje sería tampoco adoptado por millones de personas. Esto quiere decir que, aunque estemos en la carrera de un curso de milagros, nos vamos a tardar probablemente un poquito en estar completamente seguros como ella de interpretar correctamente lo que Jesús quiere hacernos saber. Sin embargo, por otro lado, también Helen ciertamente no quiso decir con eso que el curso debía diluirse, cosa que muchos hacen, cambiarse para satisfacer las supuestas necesidades de aprendizaje de muchas otras personas. Lo repito, ciertamente no quiso decir con esto que el curso debería diluirse, cambiarse, sí, para satisfacer las necesidades de las personas. De hecho, ocurrió todo lo contrario, muchachos. Ella, y repito, William Tedford, su socio en esta empresa colaborativa para iniciar el curso, reorganizar todo el dictado, sabían que Jesús les había dado un curso de milagros, pero también como un encargo sagrado en la forma en que lo dio, precisamente porque ellos serían capaces de mantener su pureza y preservarían la claridad de sus enseñanzas. En otra ocasión voy a hablar de por qué este curso de milagros es simple, claro y práctico. ¿Qué lo hace simple? ¿Qué lo hace claro y qué lo hace práctico? En ese sentido, este santo propósito que se adjudica Helen Schumann y William Tedford, este santo propósito se puede ver, dicho sea de paso, ¿sí? En la clara instrucción que Helen recibe de Jesús, de que los tres libros del curso no podían ni separarse, ni abreviarse, ni su plan de estudios alterarse de ninguna manera. Desde un principio, evidentemente desde un principio, allá en la fundación, inclusive la junta directiva de la fundación, allá con el doctor Wamnick, identificó esta función asignada de mantener el encargo sagrado, como garantizar que siempre, por favor, se mantuviera la pureza e integridad del curso. Por otro lado, Wabni comentaba, sí, se llegó a concluir, si bien que ningún cerebro humano puede presumir de conocer el alcance total
del propósito mayor del curso. Y está claro que las generaciones futuras, desde entonces para acá, deberían aceptar y apreciar los verdaderos frutos de lo que se encuentra en sus páginas. Si esto no es así, no estamos haciendo el curso o no lo estamos haciendo correctamente. Y por lo tanto, o sea tergiversado inclusive en su aplicación. Por lo tanto, el único objetivo, volvemos a repetir, el único objetivo tanto de los miembros del Consejo Ejecutivo de la Fundación en Estados Unidos, como nosotros aquí en México, ¿sí? Y ellos, como titulares de este fideicomiso, el objetivo siempre ha sido colaborar en el establecimiento de las bases sobre las que generaciones posteriores pudieran construir de modo que quedara seguro para el futuro un texto puro, traducciones fieles y precisas y un solo núcleo de enseñanza. Rosa María por mucho tiempo, por muchos años, nos platicó personalmente, a mí y a los integrantes de la Fundación para un Curso de Milagros México, sí, nos platicó durante muchos años todo lo que ella vivió y todo lo que hizo para que esto que estoy explicando, sí, tuviera vida, sí, realmente al verla, cómo reorganizó su segunda edición, era una verdadera preocupación por conservar, sí, ese núcleo sólido de enseñanza. Evidentemente en la primera edición hubo muchos viajes, muchos encuentros entre Rosa María Wynne y el doctor Kenneth Wapnick. No había nadie más para poderlo hacer. Entonces, un curso de milagros, por lo tanto, es un plan de estudios cierto de autoaprendizaje, si es verdad, es muy personal, es muy interior, y que requiere que todos sus estudiantes estudien y practiquen sus enseñanzas sobre el perdón, pero en el contexto de sus relaciones, de nuestras relaciones, que el curso le llama especiales. Cada relación es un momento, se convierte en un aula en la que nos brindamos y el curso nos brinda la oportunidad de redescubrir y desarrollar la única relación verdadera que tenemos con Jesús. Repito una vez más, de parte de Helen Schumann, de parte del doctor Wamnick, y humildemente también se los comparto. El único objetivo de todos nosotros, ajá, siempre ha sido colaborar en el establecimiento de las bases sobre las que las generaciones posteriores pudieran construir de modo que quedara seguro para el futuro un texto puro, traducciones fieles y precisas y un sólido núcleo de enseñanza. Y créanme que por 30 años yo he tratado de conservar al máximo este objetivo que me enseñaron allá. Renglón por renglón, párrafo por párrafo, tema por tema, capítulo por capítulo. No nos vamos a ningún otro lado. Ni le aumentamos al curso, ni le quitamos al curso. Precisamente porque el curso tiene todo. Entonces, lo que estaba yo diciendo hace unos cuantos minutos, y así el mensaje, en este sentido, el mensaje de Jesús por lo demás, sí, se puede tomar simple, claro, práctico y directo. Las palabras reales con las que Jesús se refiere también repetida y específicamente a sus enseñanzas, se vuelve casi inmediatamente distorsionado y confuso en la comprensión, pues, de muchos estudiantes. Les comento, hoy en día estoy certificándome en la Universidad de Berea de Jerusalén y evidentemente en arqueología bíblica, sociedad, literatura y religión inclusive. Y históricamente
he podido aprender y corroborar que en cuestión de documentos bíblicos, sí, evidentemente, a través del tiempo llega a haber distorsiones. Primero se encuentra el documento original, después corre el riesgo de que a la hora de la traducción haya cambios. A la hora de la interpretación de la traducción haya cambios. Y también agrégale ahí, ¿sí? Al documento traducido, interpretado, ¿sí? Llega a dejar de ser el documento original porque también según las religiones o los grupos religiosos, pues obviamente que también quitan y ponen. Para el curso de milagros no es la excepción y mucho se me recomendó, mucho lo discutí, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, las palabras reales con las que Jesús se refiere repetida y específicamente a sus enseñanzas, se vuelve casi irremediablemente distorsionado y confuso en la comprensión de muchos estudiantes y maestros también. Y esto lleva inevitablemente a estudiantes, por lo demás, ojo, bien intencionados, a que actúen desde el carácter especial, lógicamente ahí sí ya de sus egos, pero firmemente convencidos de que están siendo guiados por la voz de Dios. Con Wamnik aprendí mucho también a diferenciar un poquito, todavía no lo aprendo, a diferenciar cuándo estoy escuchando a mi ego y cuándo estoy escuchando la voz del Espíritu Santo. Y esto es algo típico ya de una materia, de entretenernos profundamente en eso y falta que al llevarlo a la práctica nosotros entonces podamos distinguir qué voz estamos escuchando. Algunos de ustedes me van a decir, no, pues por esta actitud yo ya sé que estoy escuchando. Sí, pero todavía hay más que eso, ¿eh? Entonces, puede ser útil para los estudiantes de un curso de milagros tener, obviamente tener un, un centro de enseñanza o un maestro, evidentemente, como dice Jesús también, o alguien que evidentemente tenga más experiencia que tú. Y es por eso que nosotros en México estamos ofreciéndoles a todos ustedes nuestra experiencia de muchos años. Y sobre todo que en mi caso, pues tuvimos la gran fortuna de absorber esta experiencia casi, casi ya no de primera mano, pero sí de segunda mano. Sí, que esto no es porque se ha distorsionado, ¿no? Pero sí en su momento tener alguien a quien podamos asistir. Sí, lo mismo materiales de trabajo, libros, cintas para estudiar, donde el curso se enseñe efectivamente de una manera simple, clara, directa y práctica. Ya quiero compartir con ustedes también que estamos cumpliendo 20 años, ahora 2024, de la primera edición de mi libro personal, En tu paz hallarás el cómo, donde con la misma intención que el doctor Wamnik, ya en mi forma muy particular, ayudar a los estudiantes a una mejor práctica de las 50 primeras lecciones del curso, acompañada de algunas notas muy personales en relación a algunos temas del texto. Después de esto, vino también, pasaron un poquito de años, y vino la primera edición de mi segundo libro, El valor de ser tú, de la lección 50 a la número 100, acompañado de algunas impresiones personales en relación a temas del texto, que ayudan mucho al estudiante a que mejore la calidad de sus estudios y de su práctica. Entonces, en el caso del doctor Wamnik, ¿sí? Em, dice él que un curso de milagros debe, y ellos decían que debe tener un lugar de enseñanza y debe tener un maestro. Ajá. Aunque muchas personas digan que eso no se necesita, volvemos a la mala interpretación. Ujú. Entonces, el objetivo final de las enseñanzas de Jesús, pues es precisamente que cada uno de nosotros asimile correctamente esto. Entonces, dice además, se debe enfatizar y debemos de enfatizar también que nuestras reuniones de trabajo o en su caso en los Estados Unidos, sí, la academia, el centro de retiros, ya sea en California,
en cualquier lado donde esté. Tampoco pretendemos, ni allá ni en México, no pretendemos tampoco sustituir el estudio y la práctica individual, que es claramente responsabilidad de cada estudiante de un curso de milagros. Yo siempre he dicho, a diferencia de muchas personas que opinan, yo siempre he dicho que hay como dos maestros. El maestro externo, ¿sí? Como en mi caso, yo no solté al doctor Wanek. En mi caso, yo no solté a Rosa María Wynn. Y yo necesitaba esa clase de maestros físicos. Y necesitaba, y todavía necesito sus cintas, sus libros, sus audiolibros, y todo lo que ellos han dejado como un legado. Hoy en día, yo personalmente estoy dejando un legado sobre mi trabajo de 30 años en México. Entonces, no estamos pretendiendo sustituir un curso de milagros, tampoco estamos pretendiendo sustituir la labor del Espíritu Santo como maestros. Ujú. Pero sí estamos tratando de facilitar ir a ese nivel. Y yo siempre he dicho en mis clases que necesitamos, y cada quien en su medida, necesitamos dos maestros, el terrenal, y el terrenal nos va a ayudar poco a poco a reconocer al maestro individual. Al maestro interno. Ese maestro interno ya se va a encargar de nuestras cosas más íntimas, si tú quieres. Ujú. El maestro en el terreno, el terrenal, pues ese nos va a ayudar a aproximarnos, a identificar la presencia y la voz de ese Espíritu Santo. Entonces, es por eso que necesitamos enfatizar otra vez para que no se malinterprete que no pretendemos sustituir el estudio y la práctica individual del curso, que es claramente responsabilidad de cada uno de ustedes. Y ciertamente no buscamos tampoco reemplazar a Jesús ni reemplazar al Espíritu Santo como maestros. Muchas personas se adjudican o se ve que se adjudican esa labor. Más bien lo que nosotros queremos es a través de todos nuestros diversos cursos, retiros, programas académicos, como sea. Esperamos lograr, evidentemente, ese propósito de ayudar a los estudiantes, pero en su propio trabajo individual con el curso, así como desarrollar su relación con Jesús como su maestro interno y amigo. Y como en el pasado, sí, en nuestros centros de estudio, en el caso de ellos, la academia, experimentará o compartirá constantemente con diferentes tipos de programas para satisfacer las necesidades de sus estudiantes y siempre con el propósito de alentar a los estudiantes a estudiar un curso en milagros, pero diligentemente y por su cuenta, y a practicar sus principios, pero fielmente, a medida que comprendan cada vez más las enseñanzas del curso a lo largo de muchos, probablemente, años de estudio. Insisto, no pretendemos sustituir al maestro, pero sí pretendemos facilitar, viajar entre el maestro del terreno y obviamente, al maestro interno. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Am, Esto se hace eco de la insistencia también de Jesús y precisamente a Helen Schuckman y a Bill Tedford. Mientras Helen estaba anotando sus palabras de que estudien estas notas, el término que Jesús usó para el dictado, ¿sí? Y aplicaran este estudio a sus vidas y aplicaran este estudio a sus vidas diarias, bajo su muy personal guía y supervisión. Y este doble enfoque de estudio y aplicación siempre ha sido el modelo para los programas de enseñanza, ¿sí? Tanto de la fundación de allá como el nuestro. Así que cada uno de ustedes, pues irá entendiendo con esta conversación cuál es finalmente nuestra intención y nuestro objetivo. Compartir con ustedes nuestra experiencia que de una o de otra manera hace más fácil
que cada uno de ustedes de manera individual, sí, practique mejor o aplique mejor estos principios y reconozca y sepa reconocer cada vez con mayor experiencia qué voz escucha, si la del ego o la del Espíritu Santo. Sí, tanto la aplicación como la práctica son indispensables. Por ahí yo siempre he dicho que demostramos lo que sabemos. Una vez más, con esta conversación yo los invito a participar con nosotros en todos esos programas de estudio, ¿sí? En nuestras clases también. Ujú. Ahora bien, quiero comentarles esto. Todos nosotros, ¿sí? Tanto el personal de la fundación de allá como cada uno de nosotros en México, que somos dos cosas diferentes en la forma, pero los dos estamos en el mismo objetivo, ¿sí? Hemos sentido constantemente que los programas de estudio, cada clase tendrá éxito si los estudiantes salen de una conferencia, de un taller, de un retiro, de una clase, evidentemente con una comprensión más profunda del sistema de pensamiento de Jesús que él que expresa en su curso. Y además, junto con un compromiso renovado por aplicar su aprendizaje a la práctica del perdón en nuestras vidas personales. Obviamente que es con este espíritu continuo de enseñar un curso de milagros y evidentemente tratando de mantener estándares de excelencia en la enseñanza y también que se encuentran en el curso, porque en el curso, ¿sí? Hay un estándar de excelencia en todo lo que explica. Ajá. A todos en realidad, sí, los invitamos pues a que, a que nos acompañen, a que se reúnan con nosotros, a que compartan con nosotros o nos permitan compartir con ustedes esta excelencia académica, en la forma, obviamente, misma que Jesús tuvo, en esencia, compartir con ustedes esta excelencia académica. Para eso ya he platicado con ustedes, ya he expuesto en las redes sociales, ¿sí? Nos valemos de recursos para que esto, recursos pedagógicos, pues para que esto pueda ser posible, ¿sí? Y realmente pueda uno entender que este curso realmente sí sea simple, claro y práctico, tanto en su práctica como en su estudio. Yo les agradezco mucho también este ratito. Esta es la primera parte de mis impresiones personales que quiero compartir con ustedes en relación a mi experiencia con el curso y de una manera también de eh, motivarles a que le den excelencia a sus prácticas y a motivarles a que vengan a nuestros cursos en México, ¿sí? Y si no, evidentemente, pues tenemos las clases en español y por Zoom ahora. Así que sean todos bienvenidos con estos principios y también con estos objetivos. Aprovechen nuestra experiencia, ¿sí? Y lo mejor que puede ocurrir para nosotros es que ustedes tengan éxito en su práctica individual con este curso. Muchísimas gracias. Nuevamente, soy Jorge Mares, fundador y presidente de Fundación para un Curso de Milagros en México, que no tiene nada que ver en la forma con la fundación en Estados Unidos del Dr. Wapnick, pero sí, tal y como él lo dijo, en su reconocimiento a nosotros y por escrito, que necesitamos darnos la mano en términos de contenido para que juntos podamos extender estas enseñanzas en la esencia, en en la calidad que Jesús expone su curso sin distorsionar. Yo los espero muy pronto. Inscríbanse con nosotros. Acompañamos a este video los datos para que se inscriban con nosotros. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho.